El año pasado, un hombre en Houston manejó 3 cuadras para ir a comprar leche. Solo 3 cuadras. Lo paró un policía porque tenía una luz trasera fundida. Una de esas cosas que uno dice, ahorita la arreglo y nunca arregla. El oficial le pidió licencia. No tenía. Y esa noche el hombre no volvió a su casa. Su familia tardó semanas en saber dónde estaba. Semanas. No porque hubiera hecho algo grave, sino porque esas 3 cuadras sin licencia abrieron una cadena de eventos que él nunca imaginó que podía pasar por ir al súper. Eso no es un caso raro. Eso le pasa a gente en Texas todos los días, y en 2026 las consecuencias siguen siendo igual de reales. Hoy vamos a hablar de todo lo que necesitas saber, cuánto te pueden cobrar, si te pueden arrestar en el momento, y qué pasa específicamente si eres inmigrante y te detienen. Todo con números reales, sin suavizar nada. Mucha gente en nuestra comunidad cree que manejar sin licencia es como bajarse un tope muy rápido. Una infracción, pagas y ya. No es así, y esa idea equivocada es exactamente la que mete a la gente en problemas. En Texas, manejar sin licencia válida está regulado por el Texas Transportation Code, que es el código de transporte del estado, y bajo ese código lo que estás cometiendo es un delito clase C, un Class C misdemeanor. Eso es un crimen menor, sí, pero es un crimen. No es una multa de tránsito como cuando te pasas una luz amarilla. La multa base puede llegar hasta $200, pero en Texas, las court fees, que son los cargos administrativos de la corte, pueden triplicar eso fácilmente. En la práctica, mucha gente termina pagando entre $300 y $500 en total, y eso es en el mejor escenario. Porque hay una distinción que muy poca gente conoce y que cambia todo. No es lo mismo nunca haber tenido licencia que haber tenido licencia y que te la hayan suspendido. Si alguna vez tuviste licencia en Texas o en cualquier otro estado y te la suspendieron, ya no estás hablando de un Class C misdemeanor. Estás hablando de un Class B misdemeanor, que es un nivel más serio. Ahí la multa puede subir hasta $2,000 y el juez puede sentenciarte hasta 180 días en la cárcel del condado. 180 días. Por manejar con una licencia suspendida. Y si ya te habían agarrado antes, si es reincidencia, algunos jueces en Texas no tienen ninguna consideración. El condado Harris, que cubre Houston, y el condado Bexar, que es San Antonio, tienen historiales de manejar estos casos con dureza dependiendo del juez que te toque. No es lo mismo caer en un condado pequeño rural que en uno de los condados más grandes del país. Sí. Y esto es lo que más le sorprende a la gente cuando lo escucha. Un oficial de policía en Texas tiene la autoridad legal de arrestarte en el momento si no puedes presentar licencia de manejar válida. No está obligado a darte un ticket y dejarte ir. Eso depende de él, del condado y de lo que encuentre cuando corre tu nombre en el sistema. Porque eso es lo que hacen. Corren tu nombre. Y si aparece que tienes una orden de arresto pendiente por cualquier razón, o que tienes multas sin pagar de años anteriores, eso se acumula encima de la licencia. Ya no estás siendo detenido por una cosa, estás siendo procesado por varias al mismo tiempo. Y cuando te arrestan, el carro no te espera en la calle. En casi todos los casos, el carro va directo al Vehicle Impoundment, lo que aquí conocemos como el corralón. Recuperar un carro del corralón en Texas cuesta entre $150 y $300 solo el primer día. Después de eso, son $30 o $40 por cada día adicional que el carro está ahí. Hay familias que han perdido su carro no porque no pudieran pagar el primer día, sino porque entre el proceso de salir, conseguir dinero y navegar el papeleo, se acumularon 5 o 6 días más. Y de repente el costo de sacar el carro superó lo que el carro valía. Eso es una pérdida que no se recupera fácil. Hay una parte de esta historia que se omite mucho y que complica todo. El seguro. Si estás manejando sin licencia, en casi todos los casos también estás manejando sin seguro válido. Las aseguradoras en Texas no emiten pólizas a personas sin licencia vigente. Entonces son 2 infracciones al mismo tiempo, no una. La multa por manejar sin seguro en Texas la primera vez puede ser entre $175 y $350. La segunda vez puede llegar a $1,000. Pero el escenario que realmente asusta es si causas un accidente. Si chocas a alguien sin tener seguro, la otra persona puede demandarte civilmente por todos sus gastos médicos y daños. El estado de Texas puede bloquearte el acceso a obtener licencia en el futuro.
Y si el accidente fue serio, podrías enfrentar cargos criminales adicionales encima de todo. Lo que hace esto más difícil es que Texas usa desde hace años un sistema llamado Texas Sure, que es una base de datos de verificación electrónica de seguros. Cuando un oficial te para, puede verificar en tiempo real, desde su patrulla, si el vehículo tiene cobertura activa. No hay manera de decir, se me olvidó el papel del seguro en casa. El sistema lo sabe de inmediato. Aquí es donde la conversación cambia de tono, porque las consecuencias ya no son solo económicas. Si eres indocumentado y te detienen por manejar sin licencia, el riesgo más inmediato no es la multa. El riesgo es que al entrar al sistema, aunque sea por unas horas en la cárcel del condado, tu información puede llegar a ICE, que es el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, US Immigration and Customs Enforcement. Texas no tiene leyes santuario fuertes a nivel estatal. Eso es una diferencia importante respecto a California o Illinois. Algunas ciudades tienen políticas propias. Austin históricamente ha puesto más restricciones sobre cómo sus agencias locales cooperan con ICE. Pero Houston, Dallas y la mayoría de los condados más pequeños no tienen esas barreras. En esos lugares, cuando estás detenido en la cárcel del condado, un agente de ICE puede poner lo que se llama un Immigration Detainer, una orden de detención migratoria, que es básicamente una solicitud formal para que el condado te retenga aunque hayas pagado tu multa o tu fianza. Lo que eso significa en la práctica es esto. Podrías pagar tu multa, cumplir con todo lo que te piden legalmente y seguir sin poder salir, porque ICE solicitó más tiempo. Y de ahí puede arrancar un proceso de deportación completo. ¿Eso le pasa a todo el mundo que maneja sin licencia? No. ¿Le pasa a suficiente gente como para que sea un riesgo real que hay que tomar en serio? Absolutamente sí. En 2025 y lo que va de 2026, los operativos de ICE en Texas han aumentado de manera visible. Las detenciones no siempre empiezan con un crimen serio. A veces empiezan exactamente así: una parada de tráfico, una luz fundida, una pregunta sobre la licencia y una llamada que cambia todo. El hombre de Houston del que hablamos al principio no es una anécdota, es un patrón. Seamos honestos sobre el panorama primero. Texas no emite licencias de conducir a personas sin estatus migratorio regular. A diferencia de California, Nueva York o Illinois, que tienen programas que permiten a inmigrantes indocumentados obtener licencia, Texas no tiene eso en 2026 y no hay señales de que la legislatura actual vaya a cambiarlo pronto. Esa es la realidad. Entonces, las opciones que existen son estas. Si tienes DACA, que es la acción diferida para los llegados en la infancia, o TPS, que es el estatus de protección temporal, o cualquier otro estatus migratorio que incluya autorización de trabajo, puedes obtener licencia de conducir en Texas. Si tienes esos documentos y todavía no tienes licencia, ve a sacarla. No lo dejes para después. Eso es lo más importante que puedes hacer si aplica a tu situación. Si no tienes ninguno de esos estatus, una herramienta de identidad que mucha gente en la comunidad usa es la matrícula consular, que es el documento de identidad oficial emitido por el consulado mexicano o por varios consulados centroamericanos. Hay que ser muy claro sobre lo que hace y lo que no hace. La matrícula consular no te da permiso para manejar en Texas, no reemplaza la licencia, no te protege de la multa, pero sí es un documento de identidad reconocido que algunos oficiales aceptan para identificarte, y eso puede hacer que la interacción sea menos complicada. Si te detienen y no tienes licencia, tienes derechos durante esa parada de tráfico. Tienes derecho a permanecer en silencio. Tienes derecho a no dar más información de la necesaria para identificarte. Tienes derecho a preguntar si estás libre de irte. Ejercer esos derechos no garantiza nada, pero saber que los tienes cambia la dinámica. Y si ya te detuvieron y estás enfrentando cargos, la regla más importante es esta: no firmes nada y no pagues nada antes de hablar con un abogado. Hay organizaciones en Texas que ofrecen asesoría legal gratuita o a muy bajo costo. RAICES tiene presencia en varias ciudades del estado. MALDEF, que es el Fondo Mexicano-Americano de Defensa Legal y Educación, trabaja casos de derechos civiles e inmigración. Y Texas Rio Grande Legal Aid atiende a personas de bajos ingresos en el sur y oeste del estado. Estas organizaciones existen exactamente para situaciones como esta. Úsalas.
Hay algo que no quiero ignorar porque sería deshonesto hacerlo. Mucha gente en Texas no tiene otra opción. No hay transporte público que cubra donde viven o donde trabajan. No pueden decirle a su jefe que no van a llegar porque no tienen licencia. La vida no espera. Si estás en esa situación, hay cosas concretas que reducen el riesgo aunque no lo eliminan. La razón número 1 por la que la gente sin licencia termina parada es porque hizo algo que llamó la atención. Una luz quemada. No usar el cinturón, exceso de velocidad, no señalizar al cambiar de carril. Esas infracciones menores son la puerta de entrada a todo lo demás. Manejar con calma, respetar los límites de velocidad y mantener el carro en buen estado técnico es la diferencia entre pasar desapercibido y que te paren. Tener todos los papeles del carro en orden, la verificación, la calcomanía vigente. Llevar contigo cualquier documento de identidad que tengas, aunque no sea la licencia. Y tener guardado en tu teléfono el número de alguien que pueda ayudarte si te detienen. Un abogado, una organización legal, un familiar que sepa qué hacer. Y habla con tu familia sobre este escenario antes de que pase. Esa conversación es incómoda, pero la persona que llegó a su casa esa noche es la que la tuvo con anticipación. Manejar sin licencia en Texas en 2026 no es un riesgo pequeño ni un tema que se resuelve pagando una multa. Las consecuencias son reales, están bien documentadas en el Texas Transportation Code y para nuestra comunidad inmigrante pueden significar mucho más que dinero. La información es lo único que nadie te puede quitar. Comparte este video con alguien que lo necesite, porque hay personas manejando hoy mismo sin saber la mitad de lo que acabamos de hablar. Y cuéntame en los comentarios. ¿En tu ciudad, en Houston, en Dallas, en San Antonio, en Austin, has notado más paradas de tráfico últimamente? ¿Cómo está la situación donde tú vives? Quiero leer lo que están viendo ustedes desde adentro. Si quieres más videos sobre tus derechos, las leyes de Texas y cómo navegar estas situaciones, suscríbete. Subimos contenido nuevo cada semana.